amigos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la Gran Recesión, o más conocida como la crisis del 2008. Pero antes de empezar, ¿qué es la Gran Recesión? Por Gran Recesión se conoce a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, que tuvo su origen en los Estados Unidos. Entre los principales factores que se atribuyen como causas de la crisis se encuentran los fallos en la regulación económica, la sobrevalorización de productos, crisis alimentaria mundial y energética y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia hipotecaria y de confianza en los mercados. La crisis financiera, que después mutó a una crisis económica, es equiparable a la Gran Depresión de 1929. En su momento, el expresidente de la Reserva Federal Fed, Ben Bernanke, insistió en que la crisis del 2008 ha sido la peor de la historia, superando incluso a la Gran Depresión. El colapso del sistema financiero llevó a que el mundo se hundiera en una recesión económica sin igual. En el 2009, después de haber absorbido la crisis, el Producto Interno Bruto PIB mundial se contrajo 1.68%, el de Estados Unidos 2.78% y el PIB de México 4.70%, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los antecedentes que dieron paso a la Gran Recesión? Sus antecedentes se encuentran en el cambio de modelo económico que se inició en Estados Unidos en la década de 1970, cuando se rompió la relación entre inversión productiva y beneficio, por un lado, y la que asociaba mejora de la productividad y aumento de los salarios, por otro. Mientras la productividad seguía creciendo, se decidió el nombre de la necesidad de controlar la inflación, limitar el alza de los salarios, combatiendo los sindicatos y desmantelando las protecciones sociales de los trabajadores. Pero, ¿qué causó la crisis del 2008? El problema residió sobre todo en que el sistema financiero norteamericano había llegado a ser demasiado complejo y opaco, con mecanismos de regulación obsoletos e ineficaces, y que una excesiva dependencia de la deuda, sobre todo de la deuda a corto plazo, lo hacía inestable. Ahora, ¿cómo se desarrolló la Gran Recesión? El 6 de agosto del 2007, la empresa privada American Home Mortgage, dedicada al crédito hipotecario, se declaró en bancarrota como consecuencia de la caída de los precios en el mercado inmobiliario. El primer anuncio de lo que podía suceder en un contexto en que la relación entre los activos y la deuda de los 5 grandes bancos de inversión norteamericanos era de 1:30, lo que podía hacer difícil su supervivencia. Tras haber quebrado el 15 de septiembre del 2008 el banco Lehman Brothers, quien se había endeudado irresponsablemente en el mercado de las hipotecas basura, desencadenó el caos en la bolsa, lo que acabó con la era dorada de los bancos de inversión y dio inicio a lo que hoy conocemos como la Gran Recesión. ¿Qué medida tomó el gobierno norteamericano para reducir el impacto de la Gran Recesión? En el transcurso de 2008, la sucesión de crisis de empresas financieras obligó al gobierno norteamericano a intervenir, contradiciendo la teoría del liberalismo conservador. La operación de rescate, que fue protagonizada por Ben Bernanke, presidente de la Fed, por el secretario del Tesoro Henry Paulson y por Timothy Geithner de la New York Fed. La operación comenzó con Bear Stearns, un banco de inversiones, en marzo de ese año, y con las dos grandes empresas de hipotecaria respaldadas por el gobierno, Fannie Mae y Freddie Mac. Más adelante se procedió al rescate de la AIG, American International Group, la mayor compañía aseguradora del mundo. El plan de rescate, o TRAP, Troubled Asset Relief Program, se evaluaba en $700 millones. En el tema de la Gran Recesión aparecen términos específicos como ¿qué son las hipotecas subprime y qué papel tuvieron durante la Gran Recesión? La burbuja inmobiliaria es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionado generalmente por la especulación. En una burbuja los precios se incrementan sin que para ello exista una razón lógica. En la economía de una nación se produce una burbuja cuando se disparan los precios y los usuarios creen que seguirá creciendo, por lo que el precio no deja de incrementarse y esto genera una efervescencia económica, conocida como burbuja inmobiliaria. Ahora como pregunta final, ¿qué repercusiones tuvo la Gran Recesión en otras partes del mundo? La crisis tuvo repercusiones en otras latitudes, en especial en Europa, dado que los países habían usado alegremente el crédito bancario para alimentar burbujas inmobiliarias, como ocurrió en Gran Bretaña, Irlanda o España.
En Gran Bretaña, el gobierno se vio obligado a emplear grandes sumas para sanear la banca, como la compra de acciones de preferentes de entidades como Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland y sobre todo de Northern Rock. En España hubo que acudir a la reestructuración de la banca y en especial de las cajas de ahorro, pero en España fue uno de los países donde la burbuja inmobiliaria alcanzó los niveles más insensatos. En Islandia el sistema bancario se hundió estrepitosamente, incapaz de atender a los compromisos que había asumido con los británicos.